Mis padres dijeron que transferir mi casa a su nombre sería una buena idea. Les creí y me arrepentí cuando descubrí que el plan era dársela a mi hermana consentida. Antes de continuar la historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para no perderte más historias y dejar tu me gusta en el vídeo. Debería haber confiado en mi instinto aquella noche en la cena. Tenía 29 años. Era dueña de mi casa por completo y pensaba que tenía mi vida resuelta. Mis padres me habían invitado insistiendo en que necesitábamos discutir asuntos familiares importantes. Cuando llegué, mi hermana menor estaba allí con su prometido, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Mi padre se aclaró la garganta mientras mamá servía el asado. Hemos estado pensando en tu futuro, comenzó su tono cuidadoso. Planificación patrimonial, protección de activos. Es algo que hacen los adultos responsables. El prometido de mi hermana se inclinó hacia adelante. Su expresión seria. Realmente es la decisión inteligente, dijo con la confianza de alguien que había leído algunos artículos en línea. Las personas con verdadera riqueza se protegen de esta manera. Vi a mi hermana mirarlo como si acabara de citar a Shakespeare. Asintió con entusiasmo, su mano encontrando la de él sobre la mesa. Habían estado juntos durante 8 meses y ella nunca había mirado a nadie de la manera en que lo miraba a él. ¿Qué están sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque algo en mi pecho ya se había tensado. Transferir la casa a nuestros nombres, dijo mi madre gentilmente. Solo temporalmente para protección legal. Ya sabes cómo son las demandas hoy en día. Un accidente y alguien podría quitarte todo. No es realmente así como funciona. Comencé. Pero el prometido de mi hermana interrumpió. En realidad, sí lo es. He estado leyendo sobre protección de activos. Esto es lo que hace la gente inteligente. Sonrió a mi hermana, quien le devolvió la sonrisa radiante. ¿Verdad, cariño? Absolutamente. Suspiró como si acabara de resolver el hambre mundial. Mi padre se movió en su asiento. Nunca haríamos nada para lastimarte, lo sabes. Esto es sobre mantener la casa segura. Cuando nos hayamos ido, se dividirá justamente de todos modos. La palabra justamente quedó suspendida en el aire. Miré alrededor de la mesa, a las caras preocupadas de mis padres, a la expresión adoradora de mi hermana mientras observaba a su prometido, al hombre mismo sentado allí con su confianza tranquila. No lo sé, dije lentamente. ¿No confías en nosotros?, preguntó mamá. Y ahí estaba. La pregunta que hacía que decir que no se sintiera como una acusación. El prometido de mi hermana le dio palmaditas en la mano. Está bien. Algunas personas necesitan más tiempo para tomar decisiones inteligentes. Su tono era comprensivo, pero algo en sus ojos no lo era. Tu hermana aquí, ella siempre sabe que es lo correcto. Eso es una de las cosas que amo de ella. Mi hermana prácticamente brillaba. Es tan considerado, me dijo, siempre pensando en lo que es mejor para todos. El resto de la cena pasó en una neblina de sugerencias cuidadosas disfrazadas de conversación casual. El prometido de mi hermana mencionó amigos que habían protegido sus activos de esta manera. Mi padre habló sobre un compañero de trabajo que había perdido todo en una demanda frívola. Mi madre se preocupó en voz alta sobre lo que le pasaría a la casa si algo me sucediera. Eres nuestra hija, dijo papá mientras me iba. Solo queremos que estés protegida. Mi hermana me abrazó en la puerta. Piénsalo, susurró. Él realmente sabe de lo que habla. 3 semanas después firmé los papeles. Mi hermana me había llamado 2 veces deshaciendo en elogios sobre lo maduro que era su prometido, como siempre estaba pensando en el futuro. Mis padres parecían genuinamente preocupados por mi exposición al riesgo y me convencí de que la sensación incómoda en mi estómago era solo paranoia tonta. El abogado había sido elección de mis padres, un amigo de la familia que me guió por todo rápidamente, asegurándome que esto era procedimiento estándar. Firmé mi nombre en página tras página, viendo mi casa pasar a los nombres de mis padres, la casa por la que había ahorrado, la casa que había comprado yo misma, 5 años de ahorro, de trabajar horas extras, de elegir seguridad sobre espontaneidad. Estás haciendo lo correcto, dijo el abogado, y quise creerle. El prometido de mi hermana me había enviado un mensaje de texto esa noche. Decisión inteligente. Esto es lo que hace la familia. Lo miré durante mucho tiempo, esa sensación incómoda asentándose más profundo en mis huesos, pero lo alejé. Estos eran mis padres, mi hermana, personas que me amaban. El prometido que parecía tan dedicado a hacer feliz a mi hermana, tan preocupado por hacer las cosas de la manera correcta. La invitación de boda llegó 2 semanas después. Era elegante, de aspecto costoso. Mi hermana llamó para preguntar si la había recibido. Su voz burbujeante de emoción. Solo faltan 3 meses, dijo. ¿Puedes creerlo? Voy a estar casada. Estoy feliz por ti, dije. Y lo decía en serio. A pesar de todo, a pesar de la duda persistente, quería que mi hermana fuera feliz. Él dice que vamos a tener la vida más hermosa juntos, dijo soñadoramente. Lo tiene todo planeado. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije a mí misma que todo estaría bien. La casa todavía era mía. Realmente solo un pedazo de papel, un tecnicismo. Mis padres nunca harían nada realmente con ella. No tenía idea de lo equivocada que estaba. La boda fue hermosa. Les daré eso.
Mi hermana se veía radiante en su vestido y su nuevo esposo interpretó el papel del novio devoto perfectamente. Estuve en la fila de recepción. Abracé a parientes que no había visto en años y traté de ignorar el nudo en mi estómago. La recepción se llevó a cabo en un lugar exclusivo en el centro. Me senté en una mesa con algunos primos bebiendo una copa de vino y viendo a mi hermana bailar con su esposo. Se veía tan feliz, tan completa, ciegamente feliz. Estaba a mitad de mi comida cuando mi padre se levantó tocando su copa para llamar la atención. La sala se quedó en silencio. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Comenzó. Este es un día especial para nuestra familia. No solo porque estamos celebrando este hermoso matrimonio, sino porque tenemos otro anuncio que hacer. Mi madre estaba sonriendo a su lado. El esposo de mi hermana tenía su brazo alrededor de su cintura y ella lo miraba con esa misma expresión adoradora. Hemos decidido darles a los recién casados un regalo de boda muy especial, continuó mi padre. Sentí que mi estómago caía, un hogar, un lugar para comenzar su vida juntos. La sala estalló en aplausos. Me quedé congelada. Les estamos regalando una casa, agregó mi madre, para que puedan construir su futuro juntos. Mi hermana estalló en lágrimas, enterrando su rostro en el pecho de su esposo. Él la sostuvo acariciando su cabello y cuando levantó la vista, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Había algo triunfante en esa mirada. Te lo mereces, cariño, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Siempre has sido la más dedicada a esta familia. Me levanté. Mi silla raspando ruidosamente. Me abrí paso hacia mis padres, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Podemos hablar?, pregunté en voz baja. ¿Afuera? La sonrisa de mi padre vaciló. Ahora no. Este es el día de tu hermana. Es sobre la casa, mi casa. Mi madre me tocó el brazo. Hablaremos de esto más tarde. No hagas una escena. Acaban de regalar mi casa sin decirme. Algunas personas estaban mirando ahora. Mi hermana había dejado de llorar y nos estaba observando, su esposo susurrando algo en su oído. Pensamos que estarías feliz por ella, dijo mi madre, su tono dolido. Pensamos que querrías que tu hermana tuviera un buen comienzo en la vida. Esa es mi casa, dije. Ahorré durante años para comprar esa casa. Mi hermana se acercó a nosotros, la mano de su esposo en la suya. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había algo más en ellos ahora, algo defensivo. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por mí?, preguntó. Por una vez en tu vida. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz de que algo bueno me esté pasando a mí? Su esposo dio un paso adelante, posicionándose entre nosotras. Creo que necesitas calmarte. Estás arruinando el día de la boda de tu hermana. Quiero mi casa de vuelta. No seas egoísta, dijo mi hermana, su voz temblando. Nunca he tenido nada como esto. Siempre has tenido todo resuelto. No puedo tener solo esta cosa. La voz de su esposo fue firme. Tus padres tomaron su decisión. Son dueños de la casa. Es de ellos para regalar. La verdad de eso me golpeó como un golpe físico. Legalmente tenía razón. Yo la había transferido. No puedo creer que estén haciendo esto, dije mirando a mis padres. ¿Lo planearon? No planeamos nada, dijo mi padre, pero no me miraba a los ojos. Mi hermana estaba llorando de nuevo, lágrimas enojadas ahora. Siempre has estado celosa de mí desde que él entró en mi vida. No puedes soportar que alguien finalmente me eligiera a mí. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué estás tratando de arruinar esto? Su voz se quebró. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme ser feliz? La gente estaba mirando ahora. La música se había detenido. El esposo de mi hermana la acercó más. Creo que deberías irte, dijo en voz baja antes de que digas algo de lo que te arrepientas. Miré alrededor a todas las caras mirándome. Mis padres no querían encontrar mi mirada. Mi hermana estaba llorando en los brazos de su esposo y yo era la villana en su historia. Me fui. Salí de ese salón de recepción y conduje a mi viejo apartamento, el de una habitación que había estado alquilando desde que tenía 23. Lo había conservado, nunca dejándolo ir completamente, nunca confiando completamente en el arreglo, incluso cuando me había convencido de que sí lo hacía. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante casi una hora, mirando a la nada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esa noche empaqué. No mucho, solo lo que necesitaba. Mi teléfono zumbaba con mensajes. Uno de mi madre. Hablaremos cuando te hayas calmado. Uno de mi hermana. No puedo creer que intentaras arruinar mi boda. Nada de mi padre. Había sido tan estúpida, tan increíble, devastadoramente estúpida. Había firmado mi casa, mi seguridad, mi futuro. ¿Y para qué? Porque había confiado en ellos. Porque decir que no me habría hecho parecer paranoica y desagradecida. El esposo de mi hermana había jugado esto perfectamente. Cada palabra en esa cena, cada sugerencia, cada garantía, todo había estado llevando a este momento y yo había caminado directo hacia ello. Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Este era mi hogar. Ahora esto era todo lo que me quedaba. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en mi casa, la casa por la que había trabajado 5 años para comprar, mi hermana y su esposo probablemente estaban celebrando su victoria. Había confiado en mi familia y me habían traicionado sin pensarlo 2 veces. El primer mes en mi apartamento se sintió como vivir en una niebla.
Iba al trabajo, volvía a casa, comía lo que fuera más fácil y trataba de no pensar en la casa que ya no era mía. Mi compañera de trabajo lo notó. ¿Estás bien?, preguntó un día durante el almuerzo. Su nombre era Trina y habíamos trabajado juntas durante 3 años, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Pareces fuera de lugar, cosas de familia. Dije revolviendo mi café sin beberlo. Ella esperó sin presionar, solo presente. Y tal vez fue porque no había hablado con nadie sobre eso. O tal vez fue porque estaba tan cansada de llevarlo sola. Pero se lo conté todo. Dios dijo cuando terminé. Eso es. Ni siquiera sé qué decir. No hay nada que decir. Fui una idiota. Confiaste en tu familia. Eso no es ser idiota. Pero se sentía así. Cada día se sentía así. Mi hermana había bloqueado mi número. Lo supe porque intenté llamar 2 veces en la primera semana pensando que tal vez podríamos hablar, tal vez podría hacerle entender. Ambas veces fue directo al buzón de voz. La segunda vez no dejé mensaje. Mis padres llamaron una vez. Mi madre principalmente, con mi padre ocasionalmente agregando comentarios en el fondo. Querían que entendiera su posición. Querían que fuera razonable. Pensamos que estarías feliz por tu hermana, dijo mi madre. No pensamos que reaccionarías así. Regalaron mi casa. Regalamos nuestra casa, corrigió mi padre. Legalmente era nuestra para regalar. Colgué. No volvieron a llamar. El trabajo se convirtió en mi refugio. Asumí proyectos extra. Me quedaba hasta tarde. Me ofrecía voluntaria para cosas que normalmente habría evitado. Trina comenzó a invitarme a almorzar regularmente y yo iba agradecida por la distracción. Mi prima pasó por algo similar, dijo un día. No exactamente lo mismo, pero traición familiar. Lleva tiempo procesarlo. ¿Cuánto tiempo? Más de un mes, dijo gentilmente. Meses después, mi madre envió un mensaje de texto. El esposo de tu hermana la está ayudando a hacer algunos grandes cambios. Estamos muy orgullosos de cómo está tomando el control. Había una foto adjunta. Mi hermana y su esposo de pie frente a mi casa, su brazo alrededor de su cintura. Ambos sonriendo. Lo borré sin responder. 4 meses después me encontré con la amiga de mi madre en el supermercado. Se veía incómoda cuando me vio. Escuché sobre la situación de la casa. Dijo con cuidado. Eso debe haber sido difícil. ¿Lo fue? Tu hermana parece feliz. Sin embargo, la vi la semana pasada. Bueno, vi a su esposo. Estaba comprando. Mencionó que ella ha estado quedándose más en casa, enfocándose en la casa. Él está muy involucrado. Toma todas las decisiones por ellos, por lo que entiendo. Algo en la forma en que lo dijo me hizo pausar. ¿Qué quieres decir? Oh, nada. Solo que parece muy particular sobre lo que ella hace. ¿A quién ve? ¿Vaciló? En realidad no he visto a tu hermana en un tiempo, solo a él. Pensé en esa conversación durante días. 5 meses después escuché a través de otra amiga de la familia que mi hermana había perdido contacto con su compañera de cuarto de la universidad y con su mejor amiga de la preparatoria. Simplemente dejó de responder mensajes. Le dijo la amiga a mi madre, quien lo mencionó de pasada durante uno de sus textos cada vez más raros. Su esposo piensa que es mejor para ellos enfocarse el uno en el otro ahora. 6 meses después de la boda, Trina me encontró llorando en el baño del trabajo. Háblame, dijo. Creo que mi hermana está en problemas, dije. Creo que su esposo está, no lo sé, controlándola, aislándola. ¿Tienes pruebas? Solo piezas. Cosas que la gente ha dicho. La forma en que lo miraba en la boda, la forma en que lo defendió, la forma en que todos han dejado de verla. Eso no es nada, dijo Trina. Pero no es suficiente y ella bloqueó mi número. No quiere saber de mí. A veces las personas en malas situaciones no pueden verlo. Dijo Trina en voz baja. Mi prima no podía, no hasta que se puso realmente mal. Me eché agua en la cara, mirando mi reflejo en el espejo. Me veía cansada, más vieja que 29, desgastada por la traición y la preocupación y la impotencia. No sé qué hacer, dije. Ahora mismo nada. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda. Tocó mi hombro. Pero puedes estar lista para cuando lo haga. Volví a mi apartamento esa noche y me senté en el silencio pensando en mi hermana, en la forma en que había mirado a su esposo en la boda como si colgara la luna, en la forma en que lo había defendido, incluso cuando él había orquestado el robo de mi casa, en la forma en que había dicho, no puedes soportar que alguien finalmente me eligiera a mí. Tal vez tenía razón, tal vez estaba celosa, pero no del hecho de que alguien la hubiera elegido. Estaba celosa de que todavía tuviera la aprobación de nuestros padres, de que pudiera vivir en mi casa, de que pudiera ser tan completa, totalmente ciega a lo que le estaba pasando. O tal vez no estaba celosa en absoluto. Tal vez solo estaba asustada. Asustada de que mi hermana pequeña, que solía compartir sus dulces de Halloween conmigo y lloraba cuando me fui a la universidad, estaba desapareciendo en el control de otra persona y no había nada que pudiera hacer al respecto. 7 meses después de la boda, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Lo ignoré la primera vez. La segunda vez revisé el identificador de llamadas. Mi madre. Contesté. Mi corazón acelerado. ¿Qué pasa? Es sobre tu hermana. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien físicamente, pero hay un problema con la casa.
No han pagado la hipoteca en 4 meses. Me senté en la cama, completamente despierta. 4 meses. Acabamos de enterarnos. El banco envió un aviso. Van a ejecutar la hipoteca si no nos ponemos al día con los pagos. Nosotros, repetí, ¿quieres decir ellos? Mi hermana y su esposo, tu padre y yo también estamos en la escritura. Esto nos afecta a todos. Me reí, pero salió amargo. Ahora les afecta. Por favor, dijo mi madre cansada. ¿Podemos reunirnos mañana? Necesitamos resolver esto. ¿Qué dice mi hermana? ¿Qué dice ella? Está pasando por un momento difícil. Su esposo perdió su trabajo hace unos meses. Las cosas han estado estresantes. Ponla al teléfono. No está aquí. Estamos llamando desde casa. Entonces llámala. Déjame hablar con ella. Intentamos. Ella dijo que te llamaría ella misma. 1 hora después, mi teléfono sonó de nuevo. El número de mi hermana. Hola, dije. Pero no fue la voz de mi hermana la que escuché primero. Dile que es su culpa, dijo una voz masculina en el fondo su esposo. Dile que si hubiera sido solidaria desde el principio, no estaríamos en este lío. Basta, dijo mi hermana débilmente. Solo basta. Hola, dije de nuevo más fuerte. Hola. La voz de mi hermana era pequeña, derrotada. Mamá dijo que te llamó. ¿Lo hizo? ¿Qué está pasando? Estamos un poco atrasados con los pagos. No es gran cosa. Solo necesitamos tiempo. 4 meses no es un poco atrasados. Él ha estado bajo mucho estrés. Su trabajo no fue su culpa. La compañía redujo personal y hemos tenido gastos, pero lo estamos manejando. Lo están porque el banco no lo cree así. No entiendes. Nunca has entendido. Él cuida de mí. Esto es solo un bache. Déjame hablar con él. No, esto es entre nosotros. No tienes derecho a juzgarlo. No estoy tratando de juzgar a nadie. Quiero entender qué está pasando. Lo que está pasando es que te están llamando para ayudar a tu familia y está siendo difícil como siempre. Las palabras sonaban ensayadas. Él dice que eres egoísta, que siempre has sido egoísta. ¿Está ahí ahora mismo? ¿Está escuchando? No respondió directamente. Necesitamos ayuda. ¿Vas a ayudarnos o no? Necesito pensarlo. Por supuesto que sí. Nunca solo haces lo correcto. Siempre tienes que hacer todo sobre ti. Colgó. Me reuní con mis padres al día siguiente en una cafetería. Se veían más viejos. El cabello de mi madre tenía más canas. Mi padre tenía nuevas líneas alrededor de sus ojos. Gracias por venir, dijo mi madre. ¿Cuál es la situación completa? Mi padre sacó papeles. Estados de cuenta bancarios. Avisos deben $1,000 en pagos atrasados. Si no pagamos dentro de 30 días, el banco ejecuta la hipoteca. Y luego, ¿qué les pasa a ustedes? Afecta nuestro crédito, dijo mi madre en voz baja. Podríamos tener que refinanciar nuestra propia casa, así que necesitan que pague 000. No te estamos pidiendo que lo pagues todo. Podemos contribuir con algo, pero no tenemos ese tipo de efectivo. Me recosté. Esta es mi casa de la que estamos hablando. La casa que me quitaron y les dieron a ellos. Lo sabemos. Cometimos un error, pero ahora mismo necesitamos resolver el problema. El problema que ustedes crearon. La mandíbula de mi padre se tensó. Esto no está ayudando. No, tienes razón. No lo está. Los miré a ambos. Aquí está lo que haré. Pagaré la hipoteca atrasada, toda, pero la casa se transfiere de vuelta a mi nombre legalmente, permanentemente. Mi madre miró a mi padre. Tendremos que hablar con tu hermana. Su esposo no estará de acuerdo con eso, dijo mi padre. Entonces ellos resolverán los 12,000 por sí mismos. Está siendo irrazonable, dijo mi madre. Lo estoy. Estoy ofreciendo salvar su casa, su crédito. Todo lo que pido es recuperar lo que era mío. No es tan simple. Sí, dije levantándome. Lo es. Esa noche mi teléfono sonó de nuevo. Mi hermana, mamá me dijo lo que dijiste. Realmente vas a tomar nuestro hogar como rehén-hogar, es el mío. Vivimos aquí, lo hemos hecho nuestro. Ahora quieres quitárnoslo porque eres vengativa. Lo quiero de vuelta porque nunca se suponía que fuera tuyo. Él tiene razón sobre ti. Siempre ha tenido razón. Estás celosa. No puedes soportar que yo sea feliz. ¿Eres feliz? Pregunté. Realmente colgó. Pero 3 días después mis padres llamaron. Habían hablado con mi hermana y su esposo. Habían aceptado mis términos. Teníamos una reunión programada con un abogado para la semana siguiente. Trina estaba emocionada cuando se lo conté. Vas a recuperar tu casa. Tal vez, dije, si realmente se presentan, si realmente firman, lo harán. No tienen opción. Quería creerle, pero algo en mi instinto me decía que esto no había terminado. La oficina del abogado estaba en el centro, en uno de esos edificios con demasiado mármol y no suficientes ventanas. Llegué temprano, Trina, a mi lado para apoyo moral. Mis padres ya estaban allí. Mi hermana y su esposo llegaron 10 minutos tarde. Mi hermana se veía delgada. Demasiado delgada. Su ropa colgaba suelta y había ojeras bajo sus ojos, pero sostenía la mano de su esposo con fuerza y cuando me miró solo había desafío.
Terminemos con esto, dijo su esposo. La abogada era una mujer de unos 50 años, eficiente y sin tonterías. Desplegó los documentos. Esto es sencillo, dijo. La propiedad se transfiere de vuelta a su nombre. A cambio, usted paga la deuda hipotecaria pendiente. Parece unilateral, dijo el esposo de mi hermana. Ella obtiene una casa. Nosotros no obtenemos nada. Ustedes evitan la ejecución hipotecaria, dijo la abogada secamente, y mantienen su crédito intacto. Tiene que haber otra manera, algo más orientado a la familia. Un plan de pago, copropiedad, opciones que no impliquen quitarnos nuestro hogar. No es su hogar, dije. Sonrío sin calidez. Hemos vivido allí 7 meses. Hemos hecho mejoras, puesto nuestro propio dinero en ello. ¿Qué dinero? No han pagado la hipoteca en 4 meses. Contratiempos temporales. Si solo nos dieran una oportunidad. No, eso no es lo que acordamos. Acordamos bajo coerción. Estás aprovechándote. Algunos podrían llamarlo extorsión. La abogada suspiró. Esto no es extorsión. Sus suegros son legalmente dueños de la propiedad. Nadie está forzando a nadie. Ella lo está, dijo señalándome. Está forzando a mi esposa a renunciar a su hogar, el hogar que sus padres le dieron, el hogar que se merece. Mi hermana estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas. Su esposo puso su brazo alrededor de ella. Mira lo que le estás haciendo, dijo. Estás tan enfocada en tener razón que no puedes ver que estás destruyendo a tu propia hermana. No estoy destruyendo a nadie. Estoy recuperando lo que es mío, lo que es tuyo siempre sobre ti, tu casa, tu propiedad. ¿Qué hay de sus derechos? ¿Qué hay de lo que ella merece? Ella merece algo mejor que tú. Dije. La sala quedó en silencio. Mi hermana se levantó. ¿Cómo te atreves? Siéntate, dijo su esposo tirando de ella hacia atrás. Su mano en su brazo se veía gentil, pero sus dedos estaban blancos por la presión. Déjame encargarme de esto. No quiero que te encargues, dijo mi hermana llorando más fuerte. Ella siempre hace esto. Siempre me hace sentir estúpida, como si no supiera lo que es bueno para mí. No lo sabes, dije en voz baja. Mírate, has perdido peso. Has perdido amigas. Estás a punto de perder esta casa porque él no puede mantener un trabajo suficiente, dijo mi padre. Él me ama, dijo mi hermana. Es el único que realmente me ha amado y no puedes soportarlo. Si te ama tanto, ¿por qué te está dejando pasar por esto? ¿Por qué no está ofreciendo soluciones? Porque yo soy el problema, dijo él, voz repentinamente tranquila. Razonable, ¿verdad? Soy el manipulador, el estafador. Robé tu casa. Estoy controlando a tu hermana. Miró a mis padres. ¿Es eso lo que todos piensan? Nadie respondió. Estamos tratando de comenzar nuestras vidas juntos. Cometimos errores, pero en lugar de apoyarnos están haciendo esto. Hizo un gesto hacia los papeles. Firmen los papeles. Dije, no. Pero decidan. Mi hermana miró a su esposo. Él asintió. Bien, dijo, firmaremos. Pero sepan esto, están eligiendo la propiedad sobre las personas. Están eligiendo lastimar a tu hermana cuando ya está caída. Él firmó. Mi hermana firmó. Su mano temblando. Mis padres firmaron. Yo firmé. La abogada recogió los papeles. Presentaré estos mañana. La transferencia debería completarse en 2 semanas. Afuera, mi hermana me detuvo en el estacionamiento. Espero que estés feliz. Conseguiste lo que querías. Nunca quise esto. Sí, lo querías. ¿Querías que yo fracasara? ¿Querías que él fracasara para que pudieras tener razón? Se secó los ojos. Felicidades. Tenías razón. ¿Estás feliz ahora? ¿Lo estás tú? Pregunté. ¿Realmente eres feliz con él? Miró hacia atrás donde su esposo estaba hablando con mis padres. Es mi esposo. Lo elegí y no me arrepiento. Pero su voz se quebró en la última palabra. Se alejó antes de que pudiera responder. Trina me llevó a casa. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué me siento tan terrible? Porque es tu hermana y porque puedes ver lo que ella no puede. Esa noche llamé al banco y organicé pagar la hipoteca atrasada. 000 se fueron. Pero la casa sería mía de nuevo. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, solo me sentía cansada. 2 días después, mi madre llamó. Su esposo está muy molesto. Dice que los humillaste. Piensa que hiciste esto a propósito para lastimarlos. Mamá. Él orquestó todo esto desde el principio. Tal vez, pero tu hermana lo ama y ahora ella lo está defendiendo aún más. ¿Qué quieres que haga? Una larga pausa. Ya no lo sé. Realmente no lo sé. Yo tampoco. Las 2 semanas se sintieron como 2 meses. Cada día esperaba que la abogada llamara y me dijera que la transferencia estaba completa. Cada día me preocupaba de que algo saliera mal, de que el esposo de mi hermana encontrara algún vacío legal, alguna manera de impugnarla. Pero la llamada llegó. La casa era mía de nuevo. Cuando tienen que mudarse, le pregunté a la abogada. Legalmente necesita darles 30 días de aviso. Como no están pagando alquiler y no tienen contrato de arrendamiento, puede proceder con el desalojo si no se van voluntariamente. 30 días.
Repetí, recomendaría enviar un aviso formal por escrito, correo certificado, mantenga todo documentado. Envié la carta esa tarde. Trina me ayudó a escribirla, manteniéndola profesional y sin emociones. Se le notifica por la presente que tiene 30 días para desalojar la propiedad ubicada en la leí 3 veces, antes de sellar el sobre. Estás temblando, dijo Trina. Lo sé. 2 días después, el esposo de mi hermana llamó. Casi no contesté. Necesitamos más tiempo, dijo sin preámbulos. 30 días no es suficiente para encontrar un lugar y mudarnos. 30 días es lo que requiere la ley. La ley. Correcto. Porque esto es sobre legalidad, no sobre familia. Tuvieron 7 meses, dije. No pagaron la hipoteca durante 4 de ellos. Sabían que esto vendría. No tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema. Es tu hermana, dijo. Y su voz bajó. Tu sangre. Y la estás poniendo en la calle. No estoy poniendo a nadie en la calle. Les estoy dando 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Está devastada, dijo. Llora cada noche. Apenas come. La estás matando, lo sabes. Si está tan molesta, tal vez deberías enfocarte en encontrar vivienda en lugar de llamarme. Eres realmente una obra, dijo. Lo sabes, colgó. Intenté llamar a mi hermana directamente bloqueada. Intenté enviar mensajes de texto. Los mensajes se volvieron verdes. Me había bloqueado en todo. Pasaron 3 semanas. No escuché nada. Entonces, 5 días antes de la fecha límite, decidí pasar en auto por la casa. Mi casa. Había un auto en la entrada. No el de mi hermana, sino el de su esposo. El césped necesitaba ser cortado. Una de las persianas estaba colgando torcida, pero por lo demás se veía igual. La casa que había comprado, la casa que había perdido, la casa por la que había luchado para recuperar. No me detuve, solo pasé lentamente observándola. Esa noche mi padre llamó. No van a salir para la fecha límite. Dijo. Entonces presentaré el desalojo. Tienes que hacer esto. ¿No puedes darles más tiempo? Papá, les di 30 días. Antes de eso les di 7 meses. ¿Cuánto más tiempo necesitan? Él dice que está buscando trabajo. Tiene algunas entrevistas programadas. Si consigue un trabajo, pueden permitirse alquilar en algún lugar. Eso es genial. Puede hacerlo desde su nuevo lugar. Tu madre piensa que tal vez todos podríamos sentarnos y hablar sobre esto. Encontrar un compromiso. No hay compromiso. Es mi casa. Necesitan irse. Es tu hermana. Sé quién es, dije. Y mi voz se quebró. Sé exactamente quién es y sé quién es él también. Y terminé de permitir esto. Mi padre estuvo en silencio por un largo momento. ¿Cuándo te volviste tan dura? Cuando mi familia robó mi casa y se la dio a alguien que no la merecía. Colgué. La fecha límite llegó y pasó. No se fueron. Presenté el desalojo al día siguiente. La fecha de la corte se fijó para 2 semanas después. Mientras tanto, tenía que esperar. Tenía que seguir viviendo en mi pequeño apartamento mientras ellos vivían en mi casa, usando mis muebles, durmiendo en mi cama. Trina me trajo café en el trabajo. ¿Cómo te estás manteniendo? Estoy bien. No estás bien. Te ves exhausta. Solo quiero que esto termine. Pronto terminará. Pero no estaba segura de creerle más, porque cada paso adelante parecía venir con 10 pasos de resistencia. Cada victoria se sentía hueca. Cada documento legal que firmaba se sentía como otro peso en mi pecho. La noche antes de la fecha de la corte no pude dormir. Seguía pensando en mi hermana, en la forma en que se había visto en la oficina de la abogada, delgada, cansada, derrotada, en la forma en que su voz se había quebrado cuando dijo que no se arrepentía de elegirlo. Pensé en nosotras de niñas, en la forma en que solía seguirme queriendo hacer todo lo que yo hacía, en la forma en que lloraba cuando yo iba a pijamada sin ella, en la forma en que me había abrazado cuando me fui a la universidad, haciéndome prometer que llamaría cada semana, ¿dónde se había ido esa niña? Cuando se había convertido en esta extraña que defendía a un hombre que tan claramente la estaba usando. O tal vez no había cambiado en absoluto. Tal vez yo era la que había cambiado. Tal vez me había convertido exactamente en lo que su esposo decía que era, fría, calculadora, eligiendo la propiedad sobre las personas. Me levanté y me serví un vaso de agua de pie en la ventana de mi cocina y mirando hacia la calle oscura abajo. Mañana iría a la corte. Mañana presentaría mi caso, mañana daría otro paso hacia recuperar mi casa y mañana mi hermana me odiaría un poco más. Volví a la cama, pero no dormí. La audiencia de desalojo fue a las 10. Trina vino conmigo. La sala de la corte era más pequeña de lo que esperaba. Mi hermana y su esposo llegaron 5 minutos antes de que se llamara nuestro caso. Ella miraba al piso. Él me miraba con desprecio. El juez revisó los documentos. Esto parece sencillo. Usted es dueña de la propiedad. Ha dado aviso apropiado. Ellos no han desalojado. ¿Alguna disputa sobre los hechos? El esposo de mi hermana se levantó. Su señoría, nos gustaría solicitar más tiempo. La hermana de mi esposa está haciendo esto por rencor. Ella tiene otro lugar donde vivir. Nosotros no. Eso no es relevante. Disputa que se les dio 30 días de aviso. No, pero disputa que no desalojaron. Estamos buscando vivienda.
Para eso fueron los 30 días. El juez miró los papeles. También dice que vivieron en la propiedad 7 meses sin pagar la hipoteca. Correcto. El esposo de mi hermana vaciló. ¿Hubo circunstancias? ¿Sí o no? Sí. El juez firmó algo. Desalojo concedido. 72 horas para desalojar. Si no están fuera, el sheriff asistirá con la remoción. Siguiente caso. Así de simple. En el pasillo, el esposo de mi hermana agarró mi brazo. Trina se interpuso entre nosotros. No la toques. Él soltó, pero no retrocedió. ¿Hiciste esto? Estás destruyendo su vida. Estoy recuperando mi propiedad. Es más que propiedad. Es su hogar, nuestro hogar. Y lo estás tomando porque estás amargada y sola y no puedes soportar verla feliz. Ella no es feliz, dije en voz baja. Mírala. Realmente mírala. Mi hermana estaba apoyada contra la pared llorando en silencio. Se veía pequeña, frágil. Está molesta porque su hermana es un monstruo. Dijo, vamos. Tomó la mano de mi hermana. Vámonos. Ella se fue sin mirar atrás. 3 días después conduje a la casa con Trina y un cerrajero. El esposo de mi hermana abrió la puerta. Mi hermana estaba detrás de él, ojos rojos. ¿Realmente estás haciendo esto?, dijo. La corte les dio 72 horas. Han pasado 72 horas. Necesitamos otro día, solo uno más para juntar nuestras cosas. Han tenido tiempo. Un día, dijo mi hermana, voz pequeña. Por favor. La miré. Había perdido más peso. Había un moretón en su brazo superior, parcialmente oculto por su manga. Cuando me vio mirando, se bajó la manga. ¿Qué le pasó a tu brazo? Nada. Soy torpe. Me golpeé con algo. Se cayó. Dijo su esposo rápidamente. Ayer cargando cajas. Le dije que me dejara hacer el trabajo pesado. Claro. Dije lentamente. Entonces podemos tener un día más, presionó. No necesitan irse ahora. No tenemos a dónde ir, dijo mi hermana. No tenemos dinero. Nada. Deberían haber pensado en eso antes de dejar de pagar la hipoteca. El rostro de su esposo se oscureció. Esto es tu culpa, le dijo a mi hermana. Si la hubieras convencido de ayudarnos, no estaríamos aquí, pero no pudiste ni siquiera hacer eso bien. Mi hermana se estremeció. Intenté, no lo intentaste lo suficiente. Se volvió hacia mí. Bien, nos iremos. Pero cuando termine en la calle, cuando termine herida o peor, eso es tu responsabilidad. Hiciste esto, dije, orquestaste todo esto desde el principio y ahora estás tratando de hacerme la villana porque no te dejaré quedarte con mi casa. Nuestra casa, dijo mi hermana débilmente. Nunca fue tu casa, era mía. La compré, ahorré para ella y ellos la tomaron y te la dieron porque él los manipuló. Eso no es cierto, dijo mi hermana sin convicción. Su esposo agarró una bolsa. Vamos, nos vamos. Espera. ¿A dónde van? ¿Por qué te importa? No me importas tú, me importa ella. Si te importara ella, no estaríamos teniendo esta conversación. Abrió la puerta. Vámonos. Mi hermana lo siguió. En la puerta se dio la vuelta. Nunca te perdonaré por esto. Luego se fueron. El cerrajero cambió las cerraduras. Adentro la casa era un desastre. Platos en el fregadero, basura desbordándose. Algunas de mis cosas habían desaparecido, una lámpara, libros, un marco de fotos, pero era mía de nuevo. Caminé por cada habitación. En el dormitorio había un agujero perforado en la pared. En la cocina, una puerta del gabinete colgaba suelta. La habían tratado como si no importara. Podemos arreglar esto, dijo Trina. Todo esto puede arreglarse. ¿Puede la casa? Sí. ¿Tu relación con tu hermana? Hizo una pausa. No lo sé. Me senté en el piso y lloré. No porque tuviera mi casa de vuelta, no porque se hubieran ido, sino porque mi hermana estaba por ahí en algún lugar con un hombre que acababa de culparla por sus fracasos, que la había manipulado para defenderlo incluso mientras la destruía. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Esa noche, mientras Trina y yo empezamos a limpiar, encontré algo metido entre los cojines del sofá. Un sobre. Adentro había una nota con la letra de mi hermana. Lo siento por todo, pero lo amo. Tengo que hacerlo. Lo doblé y lo puse en mi bolsillo, sin estar segura si me hacía sentir mejor o peor. Los mensajes comenzaron 2 días después del teléfono de mi hermana, pero supe inmediatamente que no eran de ella. Robaste nuestro hogar. Pagarás por esto. Esto no ha terminado. Bloqueé el número. Los mensajes continuaron desde diferentes números. Siempre de noche, siempre hostiles. Los guardé todos. Luego vinieron las llamadas telefónicas. 3 de la mañana, 4, 5. Dejé de contestar, pero seguían llegando. Una semana después de que se mudaran, encontré las 4 llantas desinfladas. La palabra ladrona estaba rayada en la puerta de mi auto. Llamé a la policía, tomaron un reporte. Sin pruebas, dijeron, sin cámaras. Reemplacé las llantas. Comencé a estacionar en diferentes lugares cada noche. 2 semanas después del desalojo, mi hermana apareció en mi oficina. La recepcionista me llamó nerviosa. Hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hermana. Parece molesta. Bajé. Mi hermana estaba paseando, ojos salvajes.
Se veía aún más delgada. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar. Necesitamos hablar, dijo. No, aquí. Entonces, ¿dónde? No contestas mis llamadas. Porque me han estado acosando. Ese no era yo. Eso fue él. Estaba enojado. No lo decía en serio. Rayó mi auto. No sabes eso. ¿Quién más? No respondió. Comenzó a llorar. Estamos viviendo en su auto. ¿Lo sabías? Durmiendo en su auto durante 2 semanas porque no podemos permitirnos un depósito. Porque tú lo tomaste todo. Tomé de vuelta lo que era mío. Era nuestro hogar. Su voz se elevó. La gente se volteó para mirar. Teníamos una vida allí y tú la destruiste porque eres egoísta. ¿Basta? Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? ¿Viste a tus amigas? ¿Tomaste una decisión sin su permiso? Él me ama. Te está usando. Tú no lo conoces. Sé suficiente. Sé que orquestó conseguir mi casa. Sé que no ha mantenido un trabajo. Sé que te ha aislado. Sé sobre el moretón que trataste de ocultar. Tocó su brazo instintivamente. Eso fue un accidente. ¿Lo fue? Sí, soy torpe. ¿Dónde está él ahora? Afuera, en el auto. No quería entrar porque sabía que llamaría a la policía. Porque sabía que serías horrible con él. Se secó los ojos. Vine a pedir ayuda. Necesitamos dinero. Solo suficiente para un depósito. Una vez que él consiga otro trabajo, te lo pagaremos. No, por favor, te lo estoy rogando. Puedes venir a quedarte conmigo sin él, solo tú. Su rostro se endureció. No voy a dejar a mi esposo, entonces no puedo ayudarte. ¿Quieres decir que no lo harás? No voy a permitirle más a él. Me miró fijamente. Luego se rió amargamente. Tenía razón sobre ti. Dijo que harías esto. Dijo que tratarías de volverme contra él. Dijo que la única forma en que ayudarías es si lo dejaba, porque esa es la única forma en que estarás a salvo. Estoy a salvo con él, más segura de lo que jamás estaría contigo. Al menos él me eligió. Él quería mi casa. No me quería a mí. Me ama y no puedes soportarlo. Se dio la vuelta y se fue. La seguí afuera y vi cómo subía a un sedán destartalado. Su esposo estaba en el asiento del conductor. Incluso desde esa distancia podía verlo hablándole animado. Ella estaba negando con la cabeza, llorando. Él levantó la vista y me vio mirando. Sonrió. Luego se alejó. Esa noche otro mensaje. Deberías haberla ayudado cuando tuviste la oportunidad. Lo que pase ahora es tu responsabilidad. Lo reenvía a la policía. No hay mucho que puedan hacer, dijeron, a menos que hiciera una amenaza directa. Una semana después, mi vecina tocó a mi puerta. Escuché gritos desde tu casa anoche alrededor de las 2 de la mañana. Cuando miré, había un hombre tirando piedras a tus ventanas. Llamé a la policía, pero se había ido. Describió al esposo de mi hermana perfectamente. Presenté otro reporte. Dijeron que aumentarían las patrullas. También llamé a una compañía de seguridad. Instalé cámaras. Puerta delantera. Puerta trasera, entrada. Necesitaba pruebas. 3 días después, las cámaras lo capturaron. 2 de la mañana caminando hacia mi casa. Pintura en aerosol en mano. Escribió en la puerta del garaje. Luego se echó atrás antes de irse. Destructora de hogares en letras rojas brillantes. Tenía el vídeo. Vídeo claro de él vandalizando mi propiedad. Llamé a la policía. Esta vez lo tomaron en serio. Emitieron una orden de arresto. También solicité una orden de restricción contra ambos. La audiencia estaba programada para la semana siguiente. Mi abogada me aconsejó prepararme para la resistencia. Tu hermana probablemente lo defenderá. Lo sé, dije. Lo he visto. Pero saber no lo hizo más fácil cuando sucedió. La audiencia de la orden de restricción fue en una sala de la corte diferente. Mis padres estaban allí sentados al fondo. Habían llamado la noche anterior pidiendo asistir. Necesitamos ver esto, había dicho mi madre. Mi hermana y su esposo se sentaron en el lado opuesto. Ella se veía exhausta. Él se veía confiado. El juez revisó mi petición, los mensajes, las llamadas, el vandalismo. El vídeo de seguridad se reprodujo en una pantalla. Ahí estaba él pintando con aerosol mi garaje. ¿Disputa esta evidencia? Le preguntó el juez. Él se levantó. Su señoría, estaba molesto. Mi esposa y yo acabábamos de quedarnos sin hogar por culpa de su hermana. Actué por emoción, no por malicia. Me disculpo y estoy dispuesto a pagar por las reparaciones. Eso no aborda el acoso, los mensajes, las llamadas. Envía algunos mensajes, sí, pero nunca desinfle ninguna llanta. No hay prueba. Los mensajes constituyen acoso. Estaba ventilando frustración. La hermana de mi esposa destruyó nuestras vidas, tomó nuestro hogar, se negó a ayudar cuando estábamos desesperados. Dije cosas que no debería haber dicho, pero una orden de restricción, eso es excesivo. El juez me miró. ¿Algo que agregar? Mi abogada se levantó. Este es un patrón de comportamiento escalado. Los mensajes se han vuelto cada vez más amenazantes. Nuestra clienta teme por su seguridad. Él ha amenazado daño físico. No explícitamente, pero la implicación es clara. El esposo de mi hermana habló de nuevo.
Su señoría, amo a mi esposa. Nunca pondría en peligro nuestra relación. Si crucé una línea, me disculpo, pero por favor entienda. Hemos pasado por el infierno. Estamos viviendo en un auto. Mi esposa apenas está comiendo. Su familia la ha abandonado. Soy todo lo que le queda. Mi hermana comenzó a llorar. Él puso su brazo alrededor de ella. Él la está manipulando, dije levantándome sin pensar. Ha estado manipulándonos a todos desde el principio. Suficiente, dijo el juez. Siéntese. Él orquestó el robo de mi casa. Convenció a mis padres de tomarla y dársela a ellos. No ha mantenido un trabajo. Ha aislado a mi hermana de todos y ahora está interpretando a la víctima. Dije que se siente. Me senté. Mis manos estaban temblando. Mi hermana se levantó. ¿Puedo hablar, su señoría? Adelante. Mi hermana está mintiendo. Siempre ha estado celosa de mí desde que éramos niñas. No podía soportar que encontré a alguien que me ama, que realmente me ama. Así que ha estado tratando de destruir mi matrimonio. Eso no es cierto. Dije, lo es. Ella es la que nos está acosando, llamando, apareciendo, tratando de hacer que deje a mi esposo. Cuando no lo haría, cuando me mantuve firme con él, hizo esto. Tomó nuestro hogar y ahora quiere una orden de restricción para que ni siquiera pueda hablar con ella. He estado tratando de ayudarte. No, has estado tratando de controlarme como siempre lo has hecho. Su esposo le apretó el hombro, un gesto de apoyo que me hizo estremecer. El juez miró la evidencia de nuevo. El vandalismo es claro. Eso no está en disputa. En cuanto al acoso, los mensajes son preocupantes, pero no ha habido amenaza explícita de violencia. Su señoría, comenzó mi abogada. Sin embargo, dado el contacto escalado y el vandalismo, estoy concediendo una orden de restricción temporal. Ambas partes se mantienen al menos a 100 yardas de la peticionaria y su propiedad. 6 meses. Luego revisaremos. El rostro del esposo de mi hermana se oscureció. Esto es ridículo. Si viola esta orden, será arrestado, ¿entiende? Sí, su señoría, dijo mandíbula apretada. Mi hermana me miró con odio puro. ¿Estás feliz ahora? Has tomado todo. Nuestro hogar, nuestra dignidad y ahora incluso el derecho a hablar con mi propia hermana. Nunca quise esto. Siempre quisiste esto. Querías que fracasara y ahora has conseguido tu deseo. Se fue con su esposo, su brazo apretado alrededor de su cintura. Mis padres se acercaron a mí en el pasillo. Lo sentimos, dijo mi padre. No lo vimos como la estaba controlando, como nos manipuló a todos. Es un poco tarde para disculpas. Lo sabemos, dijo mi madre. Pero lo vemos ahora. La forma en que habla por ella, la forma en que ella lo mira buscando aprobación. Estábamos cegados por querer que ella fuera feliz. Ella todavía no lo ve. No, estuvo de acuerdo mi padre y no sé si alguna vez lo hará. Fui a casa esa noche y me senté en el silencio. La orden de restricción debería haberme hecho sentir más segura. En cambio, solo me sentía vacía. Mi hermana estaba por ahí en algún lugar con un hombre que la culpaba por todo, quien acababa de perder en la corte por su culpa y sabía que él la haría pagar por ello y ella lo dejaría. Se disculparía, se diría a sí misma que era su culpa. Lo amaría aún más fuerte. Había ganado cada batalla legal. Tenía mi casa de vuelta. Tenía una orden de restricción. Me había protegido, pero había perdido a mi hermana y esa victoria se sentía como ceniza en mi boca. 3 semanas después de la orden de restricción, la policía me llamó al trabajo. Tenemos a su cuñado bajo custodia. Fue capturado en sus cámaras de seguridad intentando entrar a su propiedad anoche. Mi estómago cayó. ¿Está mi hermana con él? No, estaba solo. Lo recogimos esta mañana en un motel. Me reuní con la policía. Esa tarde. Me mostraron el vídeo. Ahí estaba tratando de abrir mi puerta trasera. Cuando eso no funcionó, tiró una piedra a través de la ventana. Violó la orden de restricción. Eso es arresto automático. Más intento de allanamiento. Está siendo procesado mañana. ¿Qué hay de mi hermana? No la hemos localizado. ¿Sabe dónde podría estar? No, estaban viviendo en su auto. El auto estaba en el motel. Ella no estaba en él. Un sentimiento frío se asentó en mi pecho. ¿Pueden encontrarla? Estamos trabajando en ello. Llamé a mis padres. No habían sabido de ella en semanas. Mi madre comenzó a llorar. ¿Y si algo le pasó? No, dijo mi padre. No vayas ahí. Pero todos lo estábamos pensando. El procesamiento fue a la mañana siguiente. Fui sentándome al fondo. El esposo de mi hermana fue traído vistiendo naranja. Se veía demacrado, enojado. El juez leyó los cargos. Violación de orden de restricción, intento de robo, invasión criminal, vandalismo. ¿Cómo se declara? Inocente, su señoría. Esto es un malentendido. Estaba tratando de recuperar las pertenencias de mi esposa. Eso no le da derecho a entrar por la fuerza. La fianza se fija en $10,000. No la tenía. Fue remitido a custodia. Mientras lo llevaban, me miró. Esto es tu culpa, articuló. Me fui y encontré a mis padres en el pasillo. Todavía no hay noticias de tu hermana, dijo mi madre. Tal vez eso es bueno. Tal vez finalmente lo dejó. O tal vez algo le pasó, dijo mi padre en voz baja.
Esa tarde mi hermana apareció en la casa de mis padres. Mi madre me llamó inmediatamente. Está aquí, está a salvo, pero no está bien. Conduje hasta allá. Mi hermana estaba en la mesa de la cocina, viéndose más pequeña que nunca. Moretones frescos en sus brazos, un corte sobre su ceja, vendado pobremente. ¿Qué te pasó?, pregunté. No me miró. Me caí. Eso no es de una caída, no sabes nada. Mi madre se sentó a su lado. Cariño, por favor, dinos qué pasó. Fue arrestado por su culpa. Me miró algo roto en sus ojos. Solo estaba tratando de conseguir mis cosas y ella lo hizo arrestar. Violó la orden de restricción. Intentó entrar a mi casa por la fuerza. Nuestra casa, dijo automáticamente, sin convicción. No, mi casa. Él está en la cárcel por tu culpa. Y es tu culpa. Es su culpa, dijo mi padre firmemente. No entienden. Él me necesita. Está pasando por tanto y ahora ni siquiera puedo verlo. ¿Cómo te hiciste esos moretones?, preguntó mi madre gentilmente. Te dije, me caí. ¿Cuándo? Mi hermana vaciló. Hace unos días. Estábamos discutiendo sobre dinero, sobre el caso de la corte y dije algo estúpido, algo que lo enojó y él no lo hizo a propósito, solo estaba frustrado. La sala quedó en silencio. Te golpeó, dije. No, me empujó. Eso es diferente. No es diferente. No entiendes por lo que ha pasado. Por tu culpa. Basta, dijo mi madre, voz quebrándose. Basta de defenderlo, por favor. Lo amo. Sé que piensan que estoy loca. Sé que piensan que debería dejarlo, pero lo amo. Y él me ama. Solo está bajo estrés. Una vez que las cosas se calmen, una vez que salga, todo estará bien. No estará bien, dije. Empeorará. No sabes eso. Lo sé. Y tú también lo sabes. En el fondo, tú también lo sabes. Se levantó. No debería haber venido aquí. Pensé que tal vez entenderían, pero todos quieren que estés sola. Queremos que estés a salvo, dijo mi padre. Estoy a salvo con él. Estoy a salvo. Te golpeó, dije de nuevo. Me empujó una vez y se disculpó. Lloró. Me dijo que nunca lo haría de nuevo. ¿Y le creíste? Sí, dijo, voz vacilante. Sí, le creí. ¿Se fue? Subió a un auto que no reconocí y se alejó. Mi madre se derrumbó en una silla. La estamos perdiendo. Ya la perdimos, dijo mi padre en voz baja. Fui a casa y me senté en mi sala pensando en mi hermana, en la elección que estaba haciendo cada día de quedarse con un hombre que la lastimaba. La policía llamó al día siguiente. Mi hermana había pagado la fianza de su esposo. De alguna manera había reunido $10,000. Ha sido liberado, pero la orden de restricción todavía está en efecto. Si se acerca a usted, llámenos inmediatamente. Y mi hermana es una adulta. Puede tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones la estaban matando, incluso si estaba eligiendo una jaula y llamándola amor, quería salvarla. Pero no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Todo lo que podía hacer era protegerme y esperar que algún día, de alguna manera, ella encontrara la fuerza para salvarse a sí misma. Pasáronse meses, 6 meses de silencio de mi hermana, 6 meses de preocupación y culpa y alivio todo mezclado. Me lancé a hacer la casa mía de nuevo. Trina me ayudó a pintar sobre las paredes dañadas. Reemplazamos el gabinete roto. Reparamos el agujero en el dormitorio. Refinamos los pisos de madera que habían sido rayados y marcados. Se ve bien, dijo Trina un sábado mientras terminábamos de pintar la sala de un color crema cálido. ¿Está empezando a sentirse como tuya de nuevo? Sí, dije, lo está. Compré muebles nuevos. Nada costoso, pero cosas que elegí yo misma. Un sofá cómodo, una mesa de café, lámparas que realmente combinaban. Colgué fotos en las paredes, fotos de lugares a los que había viajado, láminas de arte que había recogido a lo largo de los años. Lentamente la casa se transformó. Dejó de ser el lugar donde mi hermana había vivido. Dejó de ser la escena de una traición. Se convirtió en hogar. Mis padres visitaban ocasionalmente. La relación estaba tensa, pero estábamos trabajando en ello. Se habían disculpado más veces de las que podía contar. Habían admitido que estaban equivocados, que habían sido manipulados, que deberían haberme escuchado. No borraba lo que pasó, pero era algo. ¿Has sabido de ella?, preguntaba cada vez, no decía mi madre. Hemos intentado llamar. El número está desconectado. No sabemos dónde está. Una tarde, mientras estaba comprando víveres, me encontré con una de las viejas amigas de mi hermana. Nos habíamos conocido algunas veces en reuniones familiares. Hola, dijo viéndose incómoda. Escuché lo que pasó con tu hermana y la casa. Sí, dije. Intenté contactarla hace meses, pero él ya la había cortado de todos. La vi una vez, tal vez hace 4 meses en una gasolinera. Se veía no bien. ¿Hablaste con ella? Lo intenté. Me vio y prácticamente corrió en dirección contraria. Volvió al auto donde él estaba esperando. Se veía enojado de que ella siquiera hubiera salido. Mi pecho se apretó. ¿Dónde fue esto? En el lado este, cerca de esa vieja área industrial. Gracias, dije, por decirme, pero ¿qué podía hacer con esa información? Mi hermana había tomado su decisión.
Me había elegido a él sobre todos, sobre la seguridad, sobre sí misma. Pasó otro mes. Cené con Trina y algunos otros amigos del trabajo. Reímos, contamos historias. Me sentí casi normal. «Te ves mejor», dijo Trina mientras salíamos del restaurante. «Más ligera». «Me siento mejor», admití. «La casa está terminada. Es mía de nuevo, realmente mía. Y estoy aprendiendo a aceptar que mi hermana, que ella tiene que cometer sus propios errores. Eso es muy maduro de tu parte». «No me siento madura. Me siento culpable. Como si la hubiera abandonado». «No la abandonaste. Intentaste ayudar». Ella se negó. «Lo sé, pero todavía se siente como si debiera estar haciendo más». «No puedes prenderte fuego para mantener a alguien más caliente», dijo Trina gentilmente. Sabía que tenía razón, pero saber y sentir eran dos cosas diferentes. Esa semana recibí una carta sin dirección de remitente, la letra de mi hermana. Me senté en mi mesa de cocina durante 10 minutos antes de abrirla. Sé que probablemente no quieres saber de mí. Sé que me odias, pero necesitaba que supieras algo. Tenías razón. Sobre todo él no es quien pensé que era. No es el hombre del que me enamoré, o tal vez lo es, y simplemente no quería verlo. Me dejó hace 3 semanas. Dijo que necesitaba espacio. Dijo que era demasiado drama. Dijo que arruiné su vida. Tomó el poco dinero que teníamos y se fue. No sé dónde está. Estoy quedándome en un refugio para mujeres ahora. Me están ayudando a ponerme de pie, encontrar un trabajo, resolver qué hacer después. No estoy pidiendo tu perdón. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que lo siento por todo, por no escuchar, por elegirlo a él sobre ti, sobre mamá y papá, sobre mí misma. Espero que seas feliz en la casa. Espero que la hayas hecho tuya. Te la merecías siempre. Te la mereciste. Lamento no haber podido ver eso antes. Cuídate, tu hermana. La leí 3 veces. Luego lloré. No de tristeza, exactamente, de alivio, de dolor por el tiempo que habíamos perdido, de esperanza de que tal vez algún día pudiéramos reconstruir algo. Llamé al refugio al día siguiente, dejé un mensaje diciendo que había recibido la carta, que estaba feliz de que estuviera a salvo, que cuando estuviera lista, si quería hablar, yo estaría ahí. No sabía si llamaría, no sabía si alguna vez volveríamos a ser cercanas, pero al menos estaba viva, al menos había salido, al menos se había elegido a sí misma finalmente. Caminé por mi casa esa noche, mirando todo lo que había construido, todo lo que había recuperado, las paredes que había pintado, los muebles que había elegido, la vida que había reconstruido de los restos de la traición no era perfecta. Todavía tenía momentos de ira, de dolor, de preguntarme qué podría haber hecho diferente, pero era mía esta casa, esta vida, esta paz y por ahora eso era suficiente. 1 año después de haber firmado esos papeles, finalmente estaba en casa. Era un domingo por la mañana. Estaba en mi jardín plantando rosas a lo largo de la cerca. La casa detrás de mí estaba exactamente como la quería, pintada, reparada, llena de cosas que significaban algo para mí. Mi teléfono sonó, mi hermana. Habíamos estado hablando durante 3 meses con cuidado al principio, luego gradualmente encontrando nuestro camino de vuelta a algo que se parecía a una relación. Había conseguido un trabajo en una librería. Estaba compartiendo un apartamento con otras 2 mujeres del refugio. Estaba en terapia. Reconstruyendo su vida pieza por pieza. Hola, dije. Hola, ¿estás ocupada? Solo haciendo jardinería. ¿Qué pasa? Me preguntaba si podría pasar alguna vez, ver la casa, ver lo que has hecho con ella. Hice una pausa, mis manos en la tierra. Sí, me gustaría eso. De verdad, de verdad. Vino el fin de semana siguiente. Les había dicho a mis padres y preguntaron si podían venir también. Todos necesitábamos esto. Mi hermana se paró en la entrada durante un momento mirando la casa. Había perdido peso en el refugio, pero de manera saludable. Se veía más fuerte. Sus ojos estaban más claros. Se ve diferente, dijo. Repinté. Arreglé algunas cosas. Se ve bien. Se ve como tú. Entramos. Mis padres llegaron minutos después. Mi madre abrazó a mi hermana durante mucho tiempo llorando. Mi padre se paró con su mano en su hombro, ojos húmedos. Tomamos café en la sala. Mi hermana miró alrededor los cambios, los muebles nuevos, las fotos en las paredes. Me alegra que la recuperaras, dijo en voz baja. Me alegra que la hicieras tuya. Gracias. También lo siento. Sé que lo he dicho antes, pero necesito decirlo de nuevo. Siento lo que hice, por lo que dejé que él hiciera, por defenderlo cuando debería haberte escuchado. Lo sé y te perdono. No sé si me perdono a mí misma todavía, admitió. Cada día pienso en las elecciones que hice, las señales que ignoré. Eso es lo que hace la manipulación. Te hace dudar de tu propia realidad. La terapeuta dice lo mismo, pero todavía es difícil. Mi madre tomó la mano de mi hermana. Solo nos alegra que estés a salvo, que hayas salido. Yo también, aunque odio cómo sucedió. Desearía haber sido lo suficientemente fuerte para irme por mi cuenta. Eres fuerte ahora, dije. Eso es lo que importa. Hablamos durante horas. Mi hermana nos contó sobre su trabajo, sus compañeras de cuarto, su grupo de terapia para sobrevivientes de abuso. Mis padres les contaron sobre su consejería, aprendiendo a reconocer la manipulación y establecer límites.
Les conté sobre Trina, quien había sido ascendida en el trabajo y estaba saliendo con alguien agradable, sobre el jardín que estaba plantando, sobre la vida que había reconstruido. Antes de que se fueran, mi hermana me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me rendí conmigo misma. Eres mi hermana, siempre te amaré. Yo también te amo. Después de que se fueron, me paré en mi sala y miré alrededor. Esta casa había sido tantas cosas. Un sueño, una pérdida, un campo de batalla, una recuperación. Ahora era solo hogar. El ex esposo de mi hermana se había ido. La orden de restricción todavía estaba vigente. Había cumplido tiempo por violarla y según su oficial de libertad condicional se había mudado a otro estado. Mi hermana había presentado el divorcio. Los papeles habían sido servidos hacía 3 meses. El divorcio sería definitivo en otros 2 meses. Él no lo había disputado. No había intentado contactarla. Ella era libre. Finalmente, verdaderamente libre. Mis padres también eran diferentes ahora. Habían aprendido su lección de la manera difícil. Nos llamaban a ambas regularmente, pero respetaban los límites. No presionaban, no intentaban arreglar todo, solo aparecían. Y eso era suficiente. Trina y yo cenábamos cada semana. Se había convertido en la hermana que necesitaba cuando mi hermana real no podía hacerlo. Nuestros compañeros de trabajo se habían vuelto amigos. Había construido una vida fuera del drama familiar, fuera de la traición. En cuanto a mí, estaba sanando. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunos días todavía me sentía enojada por el tiempo perdido, pero cada vez más me sentía en paz. Había aprendido que no puedes salvar a las personas que no quieren ser salvadas. Puedes ofrecer ayuda, apoyo, recursos, pero todos tienen que elegirse a sí mismos. Mi hermana tuvo que tocar fondo antes de poder salir y yo había tenido que aprender a protegerme, incluso cuando significaba ver a alguien que amaba tomar decisiones terribles. Ese domingo por la noche me senté en mi porche con una copa de vino viendo la puesta de sol. Mi jardín estaba floreciendo. La casa detrás de mí era sólida, segura mía. Había sobrevivido a la peor traición de mi vida. Había perdido mi casa y luchado para recuperarla. Había visto a mi hermana caer y tuve que aceptar que no podía salvarla, pero había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba, que podía reconstruir, que podía perdonar, incluso cuando parecía imposible. La casa era mía de nuevo. Mi familia estaba fracturada, pero sanando. Mi hermana estaba a salvo, reconstruyendo su propia vida. En 2 meses estaría divorciada. Estaba hablando de volver a la escuela, tal vez obtener un título. Teníamos cenas de domingo ahora. Una vez al mes, las 4 incómodas al principio, pero cada vez más fáciles. Estábamos aprendiendo a ser una familia de nuevo, una familia diferente que antes, pero una familia de todos modos. No era un final perfecto. La vida real rara vez lo es, pero era suficiente. Yo era suficiente. Y mientras cerraba mi puerta principal esa noche, mi puerta, mi cerradura, mi casa, sentí algo que no había sentido en más de un año. Me sentí completa.